Lo tengan, por favor. Amén. ¿Ya todos? Amén. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Leemos ahora el versículo 20 en adelante. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vamos a orar rogando la dirección de Dios para esta predicación. Señor y Dios Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Ella es de edificación y provecho para nuestra vida. Háblanos por medio de ella, Señor, y permite que podamos nosotros discernir las verdades que en ella están expuestas y que podamos seguirlas. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Bien, amados hermanos, hemos titulado este mensaje de la Biblia: actitudes bíblicas requeridas para ser un buen siervo de Jesucristo. Y quizás alguno de ustedes pueda estar pensando: pero pastor, lo que está hablando ahí no tiene que ver con Cristo. Es cierto, no tiene que ver con Cristo, pero los principios que emanan de esta porción bíblica para el servicio en la obra de Dios son perfectamente aplicables a nuestros tiempos en este día. Si usted examina el contexto de este pasaje, se puede dar cuenta que el rey David, famoso rey David, ya estaba bien anciano y llegó el momento de una transición, de delegar su reinado a su hijo. Abimelech se había autoproclamado rey y una vez que él sabe que esto está ocurriendo, pues dispone todas las cosas para que Salomón, que es la persona a quien Dios había escogido para suceder a David en el trono, pues ocupara el lugar del rey, del rey en Jerusalén. Además de esto, David había hecho planes para construir un templo para Dios. Recordamos que hasta este momento el pueblo solo ofrecía sacrificios en el tabernáculo y era el momento de hacer un edificio de concreto, por decirlo de alguna manera, propio para estas funciones. Y Dios le dice a David que él no podía ser la persona para levantar el templo por cuanto sus manos estaban manchadas de sangre, y esta tarea le iba a quedar a Salomón. Cuando nosotros vemos el consejo de David para Salomón, podemos darnos cuenta que podemos extrapolarlos a nuestros tiempos y tomar dichos consejos para el ejercicio práctico del ministerio de la iglesia. Nosotros hoy no tenemos que construir un templo al estilo del que construyó Salomón, pero sí tenemos que desarrollar un ministerio que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dicho: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor nos ha dicho: practica la sana doctrina, guarda la sana doctrina, vive en comunión, orar sin cesar. Dice: parte el pan. El Señor también dice: perseveren en la oración. En fin, que la iglesia de hoy tiene también una misión que cumplir. La de Salomón era construir el templo, la de nosotros es predicar el reino de Dios y vivir el reino de Dios. A cada uno de nosotros, para ello, Dios le ha dado dones, le ha dado talentos para que desarrollemos ministerios y desarrollemos operaciones, como dice la primera carta a los Corintios. Pero lo cierto es
que muchas veces, amados hermanos, nosotros oímos todas estas cosas y nos quedamos en la pasividad, nos quedamos en la inactividad, nos quedamos sin dar el paso de la acción en cuanto a hacer aquello que Dios nos pide y nos manda. La pregunta que surge es, ¿por qué ocurre esto en nuestras vidas muchas veces? Bueno, ocurre debido al desconocimiento que muchas veces tenemos del don mismo de Dios. O sea, no sabemos cuál es el don que Dios nos ha dado. Otras veces ocurre porque esperamos a que los demás nos digan, ven, ponte a hacer. Otras ocasiones se debe a la comodidad o a la falta de ánimo pronto. Y cuando vemos este pasaje de la Biblia, podemos darnos cuenta que el Señor refleja características y actitudes que deben de estar presentes en tu vida y en mi vida para ser un buen siervo de Jesucristo y ejecutar los dones espirituales que Él nos ha dado. En el caso de Salomón para la construcción del templo, pero en el caso nuestro para el quehacer dentro de la obra de Dios en el ministerio cristiano, en la iglesia cristiana. Fíjense en el versículo 9 los consejos que comenzamos a mirar. Primero dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. O sea, si queremos ser una iglesia fructífera, una iglesia que sirve conforme al modelo divino y que tiene éxito en el ministerio, lo primero que tiene que hacer es reconocer que Dios es quien dice ser el Señor, creador del cielo y de la tierra, y la autoridad máxima en la iglesia. David le está diciendo a Salomón, reconoce a Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento siempre ha sido, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y lo que se exige del pueblo de Dios es obediencia. Recuerde que el verdadero amor no es el que se dice a Dios con palabras o con cánticos. El verdadero amor a Dios se expresa a través de la obediencia. Jesucristo mismo dijo, si me amáis, ustedes hacen todo lo que yo os he mandado. Dice ahí el Señor nuestro Dios. Y cuando extrapolamos esto al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la Biblia dice que Jesucristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Es el Señor de la iglesia, es el fundamento sobre el cual los cristianos edifican su vida y edifican la iglesia. O sea que hay un paralelismo muy notable. Dios es cabeza, Cristo es cabeza. Y es que Cristo no es un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios. De hecho, Juan capítulo 1, verso 1 que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 revela que este Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, declarando como Cristo es Dios. Por tanto, el primer consejo para ser un buen siervo de Cristo es llevar una vida de sometimiento a Dios y entender que el Señor y cabeza de la iglesia no es ningún hombre en particular, no son los líderes, no es ni siquiera el pastor. El Señor y cabeza de la iglesia se llama ¿cómo? Jesucristo. Se llama Jesucristo. Por tanto, el hombre a la hora de hacer el ministerio no puede seguir iniciativas propias, ideas propias, sino que ha de seguir aquello que Cristo le manda hacer. Salomón no podía ahora inventar un diseño nuevo para el templo. ¿Sabe qué? Ya no va a tener un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Ahora vamos a hacerlo de esta otra manera porque yo creo que es mejor, etcétera, etcétera. ¿Hizo esto Salomón? No. Cuando usted mira los planos del templo que él construye, se puede dar cuenta que es exactamente el mismo prototipo del tabernáculo, pero en piedra. Quizás más grande, pero igual hay un lugar santo, un lugar santísimo, igual hay las mismas piezas y hay el mismo sistema sacrificial. O sea que los hombres no tienen autoridad ni derecho para cambiar los planes de Dios, ni seguir reglas de hombres,
sino que somos llamados a tomar el consejo que David le da a Salomón. Reconoce al Dios de tu padre. O sea, reconocer a Dios y someterse a Dios. Por eso la iglesia es llamada a ser bíblica. Por eso la iglesia es llamada a examinar la Escritura para vivir conforme ¿a la qué? A la Escritura, reconociendo al Señor como su Dios. Y David dice a Salomón, sírvele con corazón perfecto. Y define cómo debe de ser el servicio del cristiano. ¿Con un corazón qué? Perfecto. O sea, con un corazón sin dobleces. Con un corazón transparente. Con un corazón dispuesto a hacer las cosas a la manera del Señor nuestro Dios. O sea, no es sírvele por compromiso. No es sírvele por obligación. No es tampoco servir a Dios porque si no lo hago los otros me van a mirar o me van a decir. No, sírvele porque si verdaderamente Dios es quien tú dices que es para ti tu Señor y le amas, tu corazón no puede hacer otra cosa que servirle incondicionalmente, independientemente de los ataques que puedas tener, el rechazo de la gente, la burla de la gente o el no reconocimiento de la gente. Y digo esto porque muchas veces hay creyentes que están sirviendo fielmente y sin embargo porque alguien resulta no decirle qué bonito te quedó o gracias porque tú lo haces o le halaga lo que está haciendo, terminan diciendo son unos ingratos, no voy a continuar porque nadie reconoce lo que yo hago. Eso es un corazón imperfecto, porque tú cuando haces las cosas, si eres cristiano, entiende que las haces para Dios y para agradar a Dios. E incluso está la otra parte, está la persona que está sirviendo, lo está haciendo muy bien, pero llega uno que quizás no hace nada, que no es ni espiritual y emite críticas sobre lo realizado. Y la persona agarra las críticas y las convierte en desánimo. Pues como me criticó, no voy a continuar haciéndolo. Y termina ¿cómo? Dejando de servir a Dios. El cristiano, el siervo verdadero, debe de servir a Dios con corazón perfecto. Esto implica también desechar ¿qué cosa? Las críticas destructivas. Y digo destructivas porque pueden haber críticas constructivas. ¿Sabes qué, hermano? Lo estás haciendo muy bien, te felicito, pero ¿qué tal si tú consideras hacerlo así o añadirle esto? Y verdaderamente puede ser muy edificante. O sea, a eso se está refiriendo la Escritura. ¿Se imagina usted que todo siervo de Dios decida sentarse y no hacer nada porque la gente o no le reconoce o porque le critiquen? El siervo de Dios pasa por alto todas esas cosas porque entiende que las cosas que hace las hace para gloria de Dios y como si fuera para el Señor mismo. Estas cosas no están descartadas en el Nuevo Testamento, pues la Biblia dice que lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor nuestro Dios. Por eso dice con corazón perfecto y después añade y con ánimo voluntario. Y esto es tremendo. Una manera de servir a Dios es con un ánimo ¿qué? Voluntario. ¿Qué significa voluntario? Que nadie te esté toreando, como diríamos acá. Que nadie te esté puchando. Que nadie te ande empujando. Sino con un ánimo propio de ti que salga de tu corazón, de tu voluntad, hacerlo. En otras palabras, que tú no tengas que esperar a que nadie venga a decirte, hey, mira, ayuda aquí o ayuda acá. Sino que Dios espera de ti y de mí que cuando veamos algo por hacer y una necesidad, tengamos la actitud y la disposición de actuar. No es un actuar deliberado tampoco, lo hago porque me da la gana, no. ¿Sabes qué, pastor? Estoy viendo esta necesidad, ¿puedo hacerlo? O veo que hay esta necesidad, yo he estado pensando que podemos cubrir aquí y allá, y yo le garantizo que su pastor y sus líderes no le van a decir que no, porque ayudas, ¿cuántas hacen faltas? Miles.
de ánimo voluntario, sin que nadie te ande empujando. Ahora, para que haya ánimo voluntario tienes que ver amor a Dios, tienes que aprender a pasar por alto las ofensas e incluso al que dirán. Porque hay personas que deciden no hacer nada en la obra de Dios, movido muchas veces por criterios equivocados. Por ejemplo, gente que dice, no, mejor no me pongo a hacer nada porque después van a decir que yo soy un excéntrico, que yo mira, todo me lo quiero coger para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Reprenda esas cosas. Ese no es el espíritu cristiano. Ese no es el espíritu que espera Dios de un siervo suyo, porque la Biblia dice, sírvele con ánimo voluntario. Número 1, con ánimo. O sea, sin contienda, sin prejuicios y voluntario. No necesariamente para recibir una remuneración económica. En el mundo estamos adaptados que si no me pagas no te trabajo. Si no me das no te hago nada. En las cosas del Señor las cosas son diferentes. Fíjense, no se necesitaron esclavos para construir el templo. No se necesitó pagar obreros para construir este templo. Se hizo un llamado a ofrendar para la construcción y a poner manos para servir y construirlo. ¿Y la gente qué? Respondió. La pregunta es, ¿sigue siendo Dios llamado hoy para ejecutar su obra a través de la iglesia? Claro está. Sigue llamando. Mire, de hecho le voy a decir algo. Dios nos llama a dos cosas. 1, a salvación. Y 2, al servicio. Si a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué usted cree que Dios le ha dado dones? Para que edifique al cuerpo de Cristo. Por tanto, cuando Él te da el don es porque Él te invita, quiero que hagas esto para mí. Y no necesariamente recibiendo un dinero. El que espera pagas a cambio de lo que sirve es un trasquilador, es un asalariado. Y eso sí es censurable en la Biblia. Sí es censurable en la Biblia. No todo tiene que ser pagado. O sea que Dios espera que en nosotros haya una disposición voluntaria en el quehacer. Y hemos de hacerlo teniendo en cuenta, mis queridos hermanos, que Dios escudriña los corazones. Y esto es muy importante, le voy a decir por qué. Porque si usted se da cuenta, lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con emociones y sentimientos y pensamientos. Quizás usted nunca le ha dicho a nadie, es que no me pagan, por eso no lo hago. Usted no lo ha dicho. Nadie lo sabe, pero Dios lo conoce. O quizás usted lo está haciendo y ha estado pensando, nadie me lo reconoce. ¿Dios lo qué? Dios conoce eso. Mire lo que le dice David a Salomón. Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿le vas a qué? A hallar. Y si tú le dejares, Él te desechará. Por tanto, ¿por qué hemos de seguir estos pasos? 1, porque Dios lo manda. Y 2, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Se da cuenta usted que todo esto va a converger en un punto? Dios quiere que sus hijos, al servir, sean transparentes y sinceros. Que hagan todo para el Señor, desechando lo mundano y lo terrenal. Salomón era el hombre más sabio del mundo. Llegó a ser el más sabio y el más rico. Y cuando David le dice, reconoce al Dios de tu padre, le está enseñando lo siguiente. Cuando tú vas a ser partícipe de un momento histórico, de un momento glorioso, de construir el primer templo para Dios, no te robes la gloria que es de Dios. Reconócele a Él por lograr lo que logres. Es lo que le está diciendo David. Lo segundo, lo que hagas para Dios, hazlo con corazón perfecto. Y hazlo con un ánimo voluntario, no por recibir nada a cambio. ¿Aplica estos principios al quehacer de la iglesia de hoy?
Nosotros estamos adaptados de que hago algo cuando me reporta beneficios. Vamos a evangelizar los sábados. Ya yo soy salvo, eso no me reporta ningún beneficio a mí. Es una mentalidad mundana. Porque estamos hablando de almas perdidas. Quien piensa así no ha entendido el plan de Dios. Y es solo por poner un ejemplo, no tiene que ser limitado a este punto exclusivamente. Amados hermanos, dice el verso 20, dijo además David a Salomón su hijo. Si usted se da cuenta, le está dando ¿qué cosa? Consejos. Y estos son consejos que debemos hacer nuestros. Y dice, anímate. O sea, en esto de construir el templo, anímate, cobra ánimo. La pregunta es, ¿iba a ser fácil? No. ¿Por qué? Uno, porque era una construcción titánica, muy grande. Dos, porque lidiar con gente no siempre es fácil. Iba a lidiar con canteros, con pedreros, con navegantes, con personas que trabajaban el oro, con personas que trabajaban la tela. Iba a tener que estar supervisando algo que tenía que ser exquisito porque era para Dios. Y eso lleva fatiga y lleva tiempo y lleva sacrificio y lleva preparación y lleva muchas limitaciones, pero aún en medio de todo esto Dios le dice, David le aconseja, anímate. En otras palabras, no dejes que el peso de las responsabilidades y de la obra que está por delante te aplaste sin siquiera haber comenzado. Dios nos ha dicho, vayan hasta lo último de la tierra. Y en nuestra acción de ir también debemos de animarnos a ir, sin dejar que los contratiempos se conviertan en obstáculos antes de empezar. Hemos de pasar por alto todos los obstáculos y con ánimo pronto, confiando en que el Dios que nos ha dicho, vayan, va a estar con nosotros, confiando en que Él cumplirá sus promesas, confiando en que ciertamente no nos va a faltar absolutamente en nada. Amén. O sea que la iglesia ha de tomar estos consejos. David le dice, anímate. ¿Por qué le dice anímate? ¿Por qué la iglesia debe de animarse? Porque la tarea que tenemos por delante, no de construir templos de piedra, sino humanos, porque el hombre viene a ser templo del Espíritu Santo cuando se convierte, no es fácil. Porque la iglesia en su misión va a tener que lidiar contra todo tipo de pecados y contra gente bajo la esclavitud del pecado. Va a tener que lidiar con el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la envidia, el rencor, el adulterio, la lascivia, idolatría, hechicería, homosexualismo y cuanto pecado hay bajo el cielo. Pero, y uno podría decir, ¿y esto? Es muy duro, es difícil, sí lo es, pero no es imposible. Porque Dios, junto con el don, da la sabiduría para administrar el don y da su gracia hasta que sobreabunde para que hagamos su voluntad. Por tanto, la iglesia no se puede aminorar. La iglesia tiene que cobrar ánimo para hacer la obra de Dios y ha de hacerlo con entusiasmo en el mejor sentido de la palabra. Vamos a tener circunstancias en la hora de hacer la obra que nos pueden llevar al desánimo. ¿Van a haber algunos fracasos en el quehacer? Sí. ¿Van a haber cosas que pensamos que estábamos haciendo bien y al final resultaron en un fracaso? Bueno, salió mal, ¿qué hay que hacer? Sacudirse el polvo y seguir, insistir. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ¿tenía Jesús razones suficientes como para haberse desanimado de hacer lo que estaba haciendo? Oiga, usted se imagina los discípulos tanto tiempo con Él, oyendo sus enseñanzas, oyendo sus consejos. Y ya pasado el tiempo, que llega aquel Juan y le diga, Señor, ¿quiere que haga descender fuego del cielo para que los queme? Cuando ya el Señor les había dicho, amarás a tus enemigos, bendecid y no maldigáis. ¿Y qué pasó? Este hombre ahora diciendo que baje fuego. Yo me imagino a Cristo diciendo, oye, pero
Yo me hubiera desanimado. Porque usted quiere desánimo más grande que cuando uno confía en una persona que termine decepcionándole por lo que hace. ¿Se imaginan ustedes ya yendo al Calvario, ver a Pedro arrancarle la oreja a uno? Después ver a Pedro negarle, Judas traicionarle, Tomás no creer que había resucitado. Ver que cuando vinieron de la predicación no se estaban gloriando de que la gente se estaban convirtiendo, sino que los demonios se le estaban sometiendo. ¿Tenían razones Cristo o no para desanimarse? Y después, para colmo, la gente hablando de él, persiguiéndole. Pero ¿por qué no se desanimó? Porque él entendía que la misión que tenía por delante era de Dios. Y él entendía que la gente con la que estaba trabajando también eran imperfectos y que el Dios que había comenzado en ellos la obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por tanto, cobrando ánimo, seguía hacia la meta. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo, que dice él, cobrando ánimo, sigo el supremo llamamiento, dice él. Vea tu misión, Jorge, gracias. Por favor. Y esas son cosas que deben estimularnos a nosotros a cobrar ánimo. Amado hermano, no piensen nunca que servir a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo y estar involucrado en el quehacer de la iglesia, no piense que siempre va a ser color de rosa. Van a haber momentos tristes, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos decepcionantes, van a haber momentos en los cuales usted va a querer poner fin, pero en medio de todo ello, el consejo es, cobra ánimo. Amén. Ánimo. No todo está perdido. La segunda cosa que vemos aquí, verso 20, ¿qué más le dice? Cobra ánimo. Y dice, ¿y qué? Esfuérzate. Fíjese que no dice yo te voy a esforzar, no dice esfuérzate. ¿A quién le toca esforzarse? A la persona. Salomón iba a tener que esforzarse. Y esforzarse implica invertir tiempo, implica sacrificarse, implica romper con comodidades, implica hacer cambios en el estilo de vida que hasta ahora se había llevado. Pero ¿cuál iba a ser el fruto final del esfuerzo? Miren, si un joven se esfuerza en sus estudios y logra hacer una carrera universitaria, ¿recogerá los frutos de ese esfuerzo, sí o no? Tarde o temprano lo recoge. Quien se esfuerza para ganar a los perdidos, tarde o temprano ve a los perdidos convirtiéndose. Nada en la vida se logra de manera simple. Todo requiere ¿de qué? De esfuerzo. Salomón iba a tener que esforzarse para construir el templo. La iglesia va a tener que esforzarse para construir un ministerio, para ganar al perdido, enseñar la doctrina. Eso va a implicar que tú y yo sacrifiquemos quizás horas de descanso, sacrifiquemos tiempo personal. Eso quizás va a significar que usted y yo tomemos una ruta diferente a la hora de administrar nuestros tiempos o nuestros bienes. Eso puede implicar muchas cosas, pero lo que sí tiene que haber es una diferencia, y es en romper con la comodidad y llegar al punto del esfuerzo. Llegué cansado del trabajo, pero aún así, la pregunta es, ¿merece Dios nuestro esfuerzo? Hermanos, la salvación que Él ha producido en nosotros es tan grande que merece el más grande de los esfuerzos. Mejor es un día en los atrios de Jehová, dice la Biblia, que no 1000 fuera de ellos. Tendremos toda la eternidad para estar en el reposo de Dios.
Ahora es un tiempo transitorio, es un tiempo de esfuerzo. Pero no solo manda a vivir con ánimo, ni al esfuerzo. Y esto es interesante. Hay mucha gente en las iglesias con mucho ánimo. Con esfuerzo vienen, pero no hacen nada. Y no hacen nada. Además del ánimo y del esfuerzo, el consejo de David para Salomón fue: manos a la obra. En otras cosas, ¿sabes qué? Planifica el templo, esfuérzate por construirlo, pero constrúyelo. ¿Era fácil construir un templo en papeles y en proyectos? Claro. Hubiera llegado a ser una realidad el templo de Salomón si él no hubiera tomado la acción de construir. Dios dice: manos a la obra. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice: y todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y cuando leemos acerca de los dones espirituales, ¿qué dice la Biblia? El que enseña, enseñando; el que reparte con liberalidad; el que exhorta. En otras palabras, Dios no quiere cristianos holgazanes. Dios quiere cristianos activos, creyentes que ponen manos a la obra en algo dentro del ministerio. Algunos se escudan para no poner manos a la obra tras la ilustración de no estoy preparado. Bueno, eso se puede escuchar de un recién convertido o un recién bautizado. Pero llevas 50 años en el Evangelio y no te has preparado. Y si no tienes preparación, la pregunta es: ¿qué vas a empezar a hacer para prepararte? Para poder hacer tengo que prepararme. Bueno, entonces tu hacer ahora es prepararte. Hazlo. No te quedes sentado. Pero termina y completa el ciclo de preparación. ¿Me explico lo que quiero decir? Si no estás preparado, ¿qué vas a hacer para prepararte? Amados hermanos, Cristo cuenta contigo y conmigo para esta obra. Y Él quiere vernos con manos a las ¿qué? A la obra. Y son los consejos de un viejo rey hacia un nuevo rey. Son consejos que son aplicables a nuestra vida hoy. No esperes a que Dios te empuje para hacer. Dios le había dicho a los discípulos: id y predicad el Evangelio. ¿Sabe lo que ellos hicieron? No salieron, se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Mandó una persecución. ¿Para qué? Para que unos se fueran a Samaria, los otros a Damasco, y por donde quiera empezaron a hablar. O sea que la cosa fue o vas o vas. Oí un predicador una vez hablando de Zaqueo. Ustedes saben que Dios mandó a Zaqueo ir a predicar a Nínive. ¿Y Zaqueo qué hizo? No quería. Se montó en un barco rumbo ¿a dónde? Jonás, perdón, gracias. Un rumbo a Tarsis. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Dónde terminó Zaqueo? Jonás. Vuelvo con Zaqueo. ¿Dónde terminó Jonás? En Nínive. O sea, fue como un Dios diciéndole: te vas en un barco para Tarsis, no hay problema, que te vaya bien, te veo en Nínive. Te veo en Nínive. No esperes a que Dios te empuje. No esperes a que Dios te mande un gran pez que te trague, que te lancen al mar, te traiga un pez y seas después el objeto de un vómito. ¿Me explico lo que quiero decir? Manos a la obra. Cuando se trata de poner manos a la obra, muchas veces nos llenamos de temores, de miedos. Y si sale mal, nada, si sale mal, prueba de una manera diferente y sigue adelante. Y si no estoy listo, y si la gente no me acepta, no le vaya a pasar como el cuento del gato. Una persona iba conduciendo, se le pincha una llanta
A lo lejos ve una casa y le dice a la señora: no traje el gato para levantar el carro, voy a ir a aquella casa y voy a hablar con la señora, con el dueño de la casa, a ver si me presta el gato. Pero cuando el hombre va en el camino, empezó a pensar dentro de sí: este hombre no me va a prestar el gato, este hombre no va a confiar en mí, va a decir: este es un extraño, no le puedo prestar mi gato, y si usted me quiere robar el gato, tú verás que no me va a prestar el gato, y me va a decir que no con el gato. Y toca al hombre a la puerta cuando llega, y cuando el señor de la casa le habla, le dice: muchas gracias, no necesito que me preste su gato. Y a veces nos pasa así, estamos tan predispuestos que no ponemos manos a la obra porque dejamos que los miedos nos controlen. Yo no sé hablarle a alguien de Cristo. Dice la Biblia: no planifiques tus palabras, en el momento el Espíritu Santo te recordará y te dará palabras. Usted hágalo. Por eso el consejo es: no temas. Y hay razones poderosas para no temer. Número 1, y aquí mismo viene, le dijo David a Salomón: porque Jehová está contigo. Quizás usted diga: bueno, eso fue a Salomón, también a ti. Fíjense que en la gran comisión, el mismo pasaje que dice ir por todo el mundo, Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, en esta gente Jehová estaba con ella, pero en nosotros, Dios está en nosotros, que es muy diferente. El Espíritu Santo de Dios, ¿dónde mora, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Por tanto, la confianza de que Dios está con nosotros disipa los temores. No tengas miedo. En cierta ocasión se le dijo a Jeremías el profeta: no tengas temor alguno de lo que te pueda hacer el hombre. Porque qué poder y qué influencia tiene el hombre sobre nuestra vida. Quizás puede privarte de la vida física, pero ¿podrá arrebatarte el reino de los cielos? Por eso dice Jesús: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que el miedo no puede formar parte de nosotros, porque el miedo paraliza. Y Dios no quiere un pueblo paralizado, Dios quiere un pueblo que pone manos a la obra. Dice la Biblia: ni desmayes. ¿A qué se refiere con no desmayes? Se refiere a esto: a persevera, a no te canses, no te convenzas de lo opuesto tan fácilmente. Significa insiste. Vas a ver el proyecto como imposible. Construir un templo, qué complicado. Pero insiste en la construcción. Nos toca construir un ministerio, levantar una iglesia que honra a Jesucristo, predica a Jesucristo, enseñe, vive en comunión. Ahora somos un grupo pequeño porque esta es una misión que van haciendo. Pero Dios dice: persevera, insiste, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te canses. No dejes que el cansancio te derrote, ni gane ventaja sobre ti. Más bien afiánzate en las promesas de Dios que dice: estoy contigo. Y entiende que si Dios te pide algo, es porque Dios mismo va a garantizar que ese algo llegue a feliz término. Y si Dios mandó a construir un templo, era inevitable que el templo no fuera construido. Si Dios nos manda a predicar el Evangelio y hacer su voluntad y cumplir con todos los diseños que Él ha establecido para su iglesia, es imposible que la iglesia termine no haciéndolo o no lográndolo. Si la iglesia tiene ánimo pronto, si se esfuerza, si pone manos a la obra, desecha el temor, ni desmaya, va a haber la victoria. Va a haber la mano de Dios obrando y va a haber los resultados. Amén. David le dijo a Salomón: mi Dios estará contigo. David le dijo a Salomón: mi Dios no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
Dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y ese sello es hasta cuándo, hermanos? Hasta que lleguemos hasta la herencia de la posesión, ¿qué? Adquirida. Lo mismo que pasó con Salomón pasa con nosotros. Él fue en su construcción del templo, nosotros en un ministerio diferente. Dios estará con nosotros hasta el momento que entremos en su presencia. No nos abandonará ni nos desamparará. ¿Amén? ¿De quién depende el éxito de esta misión? No depende de nada terrenal, depende solo de Dios. Y depende de cuán dispuestos estemos todos nosotros a tomarnos en serio este consejo, de servirle con corazón puro, con ánimo voluntario, de manera esforzada, poniendo manos a la obra, desechando el temor, actuando sin desmayar y confiando en las promesas de Dios. Amén. Oramos. Señor y Dios Padre, gracias por la bendición de leer y estudiar tu palabra y escuchar tu mensaje. Permite que lo aquí expuesto no quede en el vacío, sino que traladre nuestro corazón y podamos nosotros, Señor, ser edificados. Ayúdanos a ser una iglesia que se mueve según estas exigencias bíblicas que hemos visto en tu palabra. Por Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.